Noches, que Dios les bendiga. Soy el pastor Percy Riley, saludándolos cordialmente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús nuestro Señor y Dios. En esta noche vamos a estar hablando sobre Cristología. Vamos a estar hablando sobre los tres oficios de Jesús. En cierta ocasión, a una de esos profetas que andan hoy por hoy dentro de muchas congregaciones evangélicas, se le preguntó a la señora profeta, porque era una mujer, le preguntaron cuáles son los tres oficios de Jesús. Y lo más tremendo de todo es que esa señora, que se decía ser profeta, que se decía tener revelaciones de Dios y que Dios le hablaba, dijo: yo no sé lo que es los tres oficios de Jesús, nunca lo he escuchado, nunca lo he leído en la Biblia. Y cuando yo escuché eso, me dio enojo. Me dio enojo, y les voy a decir por qué me dio enojo. Porque esta persona se dice ser sierva de Dios, que Dios le habla, que Dios le revela cosas. Y cuando le hicieron una pregunta de primaria, una pregunta que hasta un niño de escuela dominical puede responder, no supo qué responder ante los tres oficios de Jesús. Y es por eso que hoy, en esta noche, vamos a hablar qué significa que Jesús es profeta, sacerdote y rey. Vuelvo a repetir, ¿qué significa que Jesús es rey, profeta y rey? Bueno, los roles de profeta, sacerdote y rey son los roles principales de liderazgo descritos en el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús vino, cumplió con los tres roles. Por lo tanto, Jesús es rey, es sacerdote y es profeta. Entonces, cuando a esta persona que se decía ser profeta le preguntaron cuáles son los tres roles de Cristo, ella falló y se demostró totalmente que no es sierva de Dios, que no conoce Biblia, que no conoce teología y que no conoce cristología. Cualquier ministro, cualquier hombre que se diga ser pastor, sacerdote, siervo de Dios, que no conozca los tres roles de Jesús o los tres oficios de Jesús, es realmente patético y demuestra que no sabe lo que es, ni lo que está leyendo, ni mucho menos lo que está predicando. Cuando decimos que Jesús es profeta, estamos hablando de que un profeta habla de Dios a los hombres. Los profetas hablan en nombre del Señor. Ellos dicen lo que Dios está diciendo y profetizan lo que está por venir. A veces realizan curaciones y milagros en el nombre del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron la historia de Jesús. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron de Jesús, profetizaron de Jesús. Y aquellos que estaban vivos durante la vida de Jesús, con frecuencia se referían a él como un profeta. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 21, versos 11. En Lucas capítulo 7, verso 16. Y San Juan 4, 19. Le doy gracias a los que se están integrando. Aquí vemos a una persona que me saluda como: saludos, cura Percy. Este hombre, esta mujer, no sé lo que será, pero piensa que se siente muy valiente. Si ustedes lo ven, no tiene ni nombre ni foto. O sea, es un cobarde. Cualquiera es valiente atrás del anonimato, pero no vamos a dejar, como dicen los pentecostales, que el diablo nos quite la bendición. Entonces, como estaba diciendo, Jesús es el profeta de los profetas. Por esta razón no creemos que hayan ya más profetas, porque el último profeta, como Jesús lo dijo, fue San Juan
el Bautista. Jesús mismo dijo que él era el último profeta. Y por excelencia, Jesucristo fue profeta y fue el último profeta. Ahora, hoy en día, ya no existen más profetas. Jesús se llamó profeta a sí mismo e incluso hizo conexiones entre él y los grandes profetas, como por ejemplo Elías y Eliseo, Marcos 6:4, Lucas 4:24 al 27. Él, hablando de Jesús, habló con autoridad y frecuentemente enseñó la palabra de Dios a través de parábolas. Mateo y Marcos nos relatan esas parábolas, especialmente Marcos capítulo 1, 22 y el capítulo 4 y verso 34 de San Lucas, de San Marcos. Jesús realizó curaciones y milagros. Marcos 8, 1 al 17, Marcos 9, 18 a 33 y Marcos 1, 32 a 34. Muchos de los judíos no creyeron en Jesús ni prestaron atención a sus palabras. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban un tipo diferente de Mesías. Pero como Dios no está sujeto a lo que el pueblo de Israel dicte, sino que es el pueblo de Israel el que debió haberse sometido al Mesías que Dios le mandó. Al igual que con los profetas del Antiguo Testamento, muchos de los judíos no creyeron en Jesús, ni le prestaron atención a sus palabras. Pedro y Esteban proclamaron que Jesús era el profeta quien Moisés predijo en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, y que debía de ser escuchado, Hechos capítulo 3, verso 17 al 23. Entonces, ahorita estamos viendo el primer oficio de Jesús. Recuerden que son 3 oficios de Jesús. Entonces, ¿cuál fue el primer oficio de Jesús? Fue el de profeta. En otras palabras, Jesús mismo es la palabra de Dios. San Juan capítulo 1, verso 1. Él no es un profeta humano que habla palabra de Dios. Más bien, Él es el Verbo hecho carne para habitar entre nosotros. San Juan 1:14. No hay revelación de Dios más fuerte o más veraz que Jesucristo mismo. En otras palabras, los profetas del Antiguo Testamento hablaban palabra de Dios, hablaban el mensaje de Dios, pero Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. Por esto la palabra de Jesús tiene mucho más autoridad que la palabra de Elías, que la palabra de Jeremías, que la palabra de Oseas, porque Él es la palabra de Dios encarnada. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días, dice la Biblia, nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él, hablando de Jesucristo, hizo el universo. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 12, al 2, perdón. Por esto podemos dejar establecido con todo fundamento que Jesucristo es profeta. ¿Sí? Ahora analicemos el segundo oficio de Jesucristo, el de sacerdote. Existe una diferencia entre lo que es un profeta y es un sacerdote. ¿Cuál es la diferencia entre sacerdote y profeta? El profeta es aquel que habla de Dios a los hombres. ¿Sí me entiende? El profeta es el que habla de Dios a los hombres. El sacerdote es diferente. El sacerdote es aquel que habla de los hombres a Dios. El papel de sacerdotes en el Antiguo Testamento, dicen aquí mis notas, era actuar como mediadores entre Dios y los humanos. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios en nombre de la persona para el perdón de los pecados. Este era el papel del sacerdocio levítico de Aarón.
y no estaba destinado a durar para siempre. En otras palabras, el sacerdocio levítico, el sacerdocio de Aarón, tenía fecha de caducidad, tenía fecha de expiración. Permítanme un momento que voy a encender la luz. Gloria a Dios. Aquí hay un saludo de mi hermano. A ver, vamos a ver quién nos está saludando. Dice mi hermanos, la buena noticia de Cristo. Bendiciones, hermano Percy, dice. Igualmente, mi hermano, buenas noticias de Cristo. Dios lo bendiga y lo guarde a usted y a toda su familia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues yo le doy gracias a Dios por aquellas personas que nos están acompañando en esta noche. Gloria a Dios. Como estaba diciendo, el sacerdocio era responsable de hablar del pueblo a Dios, era responsable de presentar sacrificios a Dios, y también estaba diciendo que el sacerdocio levítico tenía fecha de caducidad. Por eso el sacerdocio levítico hoy ya no está, ya no funciona, ¿sí? Porque ya fue vencido, ya se venció, no more. Entonces, por eso decimos que el papel de los sacerdotes en el Antiguo Testamento era actuar como mediadores entre Dios y los humanos. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios en nombre de las personas para el perdón de los pecados. Esto o este era el papel del sacerdocio levítico y no estaba destinado a durar para siempre. Después de que Jesús pagó el precio final y fue crucificado por el pago de los pecados, el mundo se convirtió en el único sacerdote que necesitamos por toda la eternidad. ¿Por qué ya no hay sacerdotes levitas? Porque Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Sencillamente. Y también porque el templo fue destruido. Pero aunque el pueblo de Israel construyera un tercer templo, que no lo va a hacer, y se los digo de una vez, no va a haber un tercer templo. Es más, con los judíos que yo he platicado, porque he platicado con rabinos, me han dicho que muchos judíos no quieren ni siquiera el tercer templo. Claro, hay evangélicos que andan como locos tratando de construir el tercer templo, pero a mí me parece muy raro que hayan evangélicos que quieran que se construya el tercer templo. Eso significa que para esos evangélicos el sacrificio de Jesús no es suficiente. Porque construir el tercer templo significa volver a tener sacrificios de animales para el perdón de pecados, algo que ya honestamente no es útil, porque ya Cristo pagó en la cruz del Calvario. Por esto podemos decir que Cristo pagó por los pecados del mundo y se convirtió en el único sacerdote que necesitamos por toda la eternidad. Dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Vuelvo a repetirlo, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esto lo encontramos en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5, en Hebreos 4:10, discute el detalle, el contraste entre los dos sacerdocios y cómo Jesús es el sumo sacerdote supremo para todos. Por esta razón no necesitamos, hermano amado, el templo para que se construya y haya sacrificios, porque el sacrificio de Jesús, según dice la palabra de Dios, es perfecto y suficiente. Ningún sacrificio de la ley pudo quitar el pecado del mundo. Ningún sacrificio de la ley
pudo limpiar el pecado del mundo. Solamente la sangre de Cristo pudo limpiar el pecado, pudo pagar el pecado y la deuda que el hombre tenía con Dios. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor y misericordia en que, siendo pecadores, Cristo murió en la cruz del Calvario. Por esto debemos de darle gracias a Dios, que Jesús es el sumo sacerdote supremo que necesitábamos. No fue la ley de Moisés la que te limpió. No fue la sangre de los corderos, de los machos cabríos que te limpió, que te justificó y te regeneró. Fue la preciosa sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús es el sumo sacerdote perfecto para la humanidad, porque fue uno de nosotros. Él entiende nuestras luchas. Él entiende nuestras debilidades. Él entiende cuando nos sentimos tentados, con la diferencia que Él nunca pecó. Porque Él tuvo las mismas y aún así vivió una vida sin pecado. Él es nuestro intercesor perfecto y nos da confianza para acercarnos a Dios el Padre. Algo que la ley de Moisés jamás nos dio y jamás pudo darnos. Por eso Jesús es nuestro sacrificio perfecto, es nuestro sacerdote perfecto, porque por Él y nada más por Él tenemos acceso al Padre. Por tanto, ya que en Jesús el Hijo tenemos un gran sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, dice la Biblia, y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. En el Antiguo Testamento, que es rey, también Jesús lo es. Hebreos capítulo 7, versos 1 al 28 y Génesis 14, 18. Por esta razón, hermanos amados, podemos ver por qué razón Jesús era profeta, porque Jesús era sacerdote. Recordemos, el profeta traía palabra de Dios al hombre y hablaba palabra de Dios al hombre. Jesús, siendo la palabra de Dios perfecta, se encarnó. En otras palabras, Él es la palabra de Dios encarnada que puede traer salvación y puede traer sanidad, puede traer restauración y puede traer justificación a tu alma. Pero Jesús también es sacerdote, el sumo sacerdote perfecto para nuestras debilidades, para rogar por nosotros e interceder ante el Padre por nosotros. Ahora, el último oficio de Jesús, en la última título de Jesús, es que Jesús, aparte de ser sacerdote y ser profeta, Jesús es rey. Por esta razón, yo no creo en esa falsa doctrina del decreto. Por eso yo no creo en la oración del decreto de yo decreto sanidad, yo decreto puertas abiertas, yo decreto ventanas abiertas, yo decreto que la bendición de Dios se derrama en tu vida. Eso es pura mentira, porque el único que decreta en un reino es el rey. En un reino solamente puede existir un rey. No pueden existir dos reyes ni tres reyes. Uno solo. Un solo rey decreta. Un solo rey establece. Cualquier persona en un reino que se diga ser rey
es condenado a muerte porque está usurpando un lugar que no le pertenece. El rey David es un excelente ejemplo del oficio de rey. Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel 13:14, Hechos 13:22. Dios prometió a David: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Segunda de Samuel 7:16. El ángel Gabriel le dijo a la bendita Virgen María, la madre de Jesús, que Jesús tendría el trono de su padre David y que su reino no tendría fin. Lucas capítulo 1 versos 32 al 33. Jesús, el Mesías, fue el cumplimiento de estas promesas. Fue llamado el Hijo de David y nació en el linaje de David. Mateo capítulo 1, verso 1, Apocalipsis 22, verso 16. Jesús, como el Hijo de David, debía de ser el libertador y gobernante del pueblo de Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra, los judíos anticiparon que el Mesías sería un rey político que los libraría del gobierno romano. Mateo 21, 1 al 11. Pero lo que realmente hizo Jesús fue liberar a toda la humanidad del poder del pecado y la muerte. Primera de Corintios 15, 54 al 57. Cuando regrese, gobernará y reinará como rey. Primera de Corintios 15, 24 al 28. Salmos 110, verso 1. Jesús tiene la máxima autoridad y prestigio. Mateo 28, 18, Filipenses 2, 9 al 10 al 11. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 16. Cuando, como profeta, sacerdote y rey, Jesús es el líder supremo. No hay otro rey. Yo sé que hay mucho evangélico, yo sé que hay mucho pseudo profeta, pseudo apóstoles, aún pastores que dicen y enseñan que somos reyes y sacerdotes y que nosotros tenemos autoridad, que nosotros tenemos la autoridad de decretar, abrir puertas del cielo. Eso no es cierto. El que reina, el que gobierna, el que delega autoridad se llama Jesucristo. Él es el Rey Supremo. Él es el que gobierna, Él es el que rige. El problema con muchos cristianos hoy en día es que se olvida que Jesús, aparte de ser sacerdote, aparte de ser profeta, aparte de ser salvador, es Rey y es el Señor. Hoy en día es sumamente importante que la iglesia no olvide que quien gobierna, quien rige y quien es el Señor es Jesucristo. El único que puede abrir la puerta de bendición se llama Jesús. El único que puede abrir ventanas de bendición sobre tu vida se llama Jesucristo. Mientras tú y yo no tengamos la facultad de la omnisciencia, de la omnipresencia,